Y gracias a todos por ver nuestros videos. En primer lugar, todos los videos ya están acomodados en lista de reproducción, entonces se pueden meter al canal y ir a la sección donde dice listas o playlist en inglés. Y ahí van a encontrar todos los videos en orden del Evangelio de San Mateo y también de otras listas que hemos producido. Y está organizado según el idioma en inglés y en español y todo en orden. ¿Ok? Gloria a Dios. Y también pueden cambiar la velocidad del video según sus gustos. Lo pueden poner más rápido o más lento. Ok, gracias a Dios. Y ahora vamos a leer, empezando en el versículo 69. Si se acuerdan, la semana pasada, Jesús fue traicionado por Judas y lo entregaron a la casa de Caifás, el sumo sacerdote. Y lo que sucedió la semana pasada es que decidieron matar a Jesús. Quieren ahora poner a Jesús a que lo maten los romanos, porque en ese tiempo los judíos, siendo conquistados por los romanos, ellos entregaban a los criminales o a las personas que iban a recibir pena de muerte o castigos civiles, se los entregaban al gobierno romano, ¿ok? Pero vemos que aquí ya empezaron a golpear y a maltratar a nuestro Señor Jesucristo. Lo habíamos leído la semana pasada y eso está en el versículo 67 aquí, burlándose de él. ¿Verdad? Le pegaron diciendo, adivina, ¿quién es el que te ha golpeado? No se burlaban de nuestro Señor Jesús. Leímos también la profecía de Isaías 50, como ahí está profetizado que el siervo justo de Dios, el siervo justo de Dios Padre, va a sufrir mucho, va a ser escupido, va a ser golpeado, abofetado, ¿sí? Y insultado. Pero luego en el siguiente versículo dice que este siervo confía, tiene confianza que todo va a salir bien, que va a ser glorificado básicamente. Y si eso es lo que sucedió. Nuestro Señor Jesús, después de morir, descendió, como decimos en el credo apostólico, el credo de los apóstoles, descendió a los infiernos. ¿Eso qué quiere decir? Que después de morir Jesús bajó a donde estaban las almas, ¿sí? Las almas muertas y a los justos los llevó al cielo, abrió las puertas del cielo y les dio entrada a todos los santos que murieron antes de Jesús. Y luego resucitó en el tercer día, en día domingo, ¿sí? Entonces fue glorificado, ¿ok? Y ahora vamos a leer ahora el versículo 69 aquí. Dice, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una sirvienta se le acercó y dijo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Pues aquí en este momento están donde están en la casa de Caifás, el sumo sacerdote, ¿ok? Están en ese lugar. Y San Pedro estaba sentado afuera en el patio y se le acercó una sirvienta y le dijo, tú también estabas con Jesús el Galileo, ¿sí? Porque Jesús fue, aunque nació en Judea, en Belén, nació en Belén, pero él fue criado en Galilea, ¿sí? La tierra de Galilea, en particular en Nazaret. Y por eso le llamamos también a Jesús el Nazareno, ¿verdad? Pero él lo negó delante de todos ellos diciendo, no sé de qué hablas. Esto sucedió en Jerusalén, ¿ok? Recuerden eso, porque aquí cuando dice en el versículo 71, cuando salió al portal lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús el Nazareno, ¿ok? Y otra vez él lo negó con juramento, yo no conozco a ese hombre. Un poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro, seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre, es decir, el acento que él tenía, ¿sí? El acento que él tenía. Es como si vas a una parte de México y luego vas a otra parte de México. Si aprendes a hablar de alguna manera, cuando ya llegues a otra parte de México vas a hablar de manera diferente, ¿sí? Que ellos. Y por eso si llegas a algunas partes de México te pueden transear porque dicen, este no es de aquí, le voy a quitar unos pesos extra cuando le vendo las cervezas, ¿verdad? Eso es asunto, otro asunto, ¿verdad?
Y luego dice el versículo 74, dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar. ¿Qué quiere decir que empezó a maldecir y a jurar? Eso quiere decir que él mismo se empezó a maldecir, diciendo, por ejemplo, que yo muera si estoy diciendo mentira, pero no lo conozco, ¿verdad? Empezó a jurar con maldición. Yo no conozco al hombre y al instante un gallo cantó. ¿Se acuerdan la semana pasada qué le dijo Jesús? Aquí está en el versículo 75. Si no sé si se les olvidó. Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho. Jesús le dijo, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Pues ya supo que hizo mal. ¿Ok? Ahora está la pregunta, ¿qué va a hacer? ¿Ok? Porque vamos a ver ahorita qué hizo Judas y lo vamos a comparar con lo que hizo San Pedro. Mateo capítulo 27. ¿Ok? Nosotros ya sabemos, ¿verdad? San Pedro, él es un santo. Aunque él negó de Jesús, él regresó a Jesús. Entonces, cuando nosotros negamos de Jesús en nuestras acciones, ¿verdad? Por medio de los pecados, Dios nos da la capacidad de arrepentirnos. Si nos arrepentimos, Dios nos perdona. Y aquí está en Isaías 1:18, dice, Dios Todopoderoso, dice, aunque sus pecados sean como el rojo más vivo, yo los dejaré blancos como la nieve. Aunque sean como la tela teñida de púrpura, yo los dejaré blancos como la lana. Entonces, o sea que Dios dice, Dios mismo dice, no le hace, no importa cuál pecado has hecho, yo te perdono, ¿verdad? Cuando te arrepientes, cuando pides perdón, de verdad, ¿verdad? Tener esa contrición, es decir, tenemos que reconocer que hemos pecado contra Dios y decir que no lo volvemos a hacer, ¿verdad? Y creerlo. Y si nosotros decimos, bueno, yo he cometido un muy grave pecado yo he cometido, y muchas personas lo dicen, de hecho, dicen, yo he cometido un muy grave pecado, Dios no me puede perdonar. Eso no es ser humilde. Muchos creen que eso es ser humilde, pero en realidad no lo es, porque lo que estás haciendo en realidad, estás negando del poder de Dios, estás diciendo, mi pecado es más grande que Dios, lo que yo he hecho es más grande que Dios. Dios no me puede perdonar. No, Dios dijo que sí te perdona. Entonces, al decir que Dios no te puede perdonar, estás diciendo que tú eres más fuerte que Dios, tú has creado un problema más grande que lo que Dios puede arreglar. Entonces, no hay que hablar así, hay que hablar según como Dios nos ha dicho. Él nos ha dicho que Él nos perdona, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 1, nos dice, si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. ¿Sí? Y eso nos lleva al sacramento de la confesión, ¿verdad? Juan 20:23, a quienes ustedes perdonen los pecados. Aquí Jesús está hablando con los apóstoles y le dice a los apóstoles, a sus ministros, a quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. ¿Ok? Entonces Jesús por medio de sus ministros, Él derrama su perdón sobre los penitentes. Ahora aquí en Mateo capítulo 27 nos dice, cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron un consejo para dar muerte a Jesús. Entonces, cuando llega la mañana, están planeando cómo podemos darle muerte a Jesús. Muy interesante porque en el libro de Job, precisamente nos dice, en Job capítulo 24 versículo 14, nos dice, el asesino madruga para matar al pobre y al necesitado, ¿verdad? Entonces, como que se está cumpliendo aquí, ¿verdad? Los malvados, al llegar la mañana, ¿qué quieren hacer? Quieren matar al justo Jesús. Y después de atar a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. ¿Ok? Ahora, ¿por qué lo ataron? La razón era para que
aquí lo escribí, dice, entregaban a las autoridades romanas las personas que querían castigar. Ya lo mencioné eso en el principio, pero también ellos ataron a Jesús para que pareciera peligroso. Este hombre es peligroso, lo tenemos que atar. Si no, va a cometer algo muy fuerte, muy grave. Entonces debemos de atarlo porque él es peligroso. ¿Sí? Ahora el versículo 3. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata. Pues muchas de las veces nosotros cometemos pecado y ya después, ahí es cuando reconocemos qué hice, qué era cuál era la razón, qué gané con hacer esto. Yo no gané nada, más bien perdí todo, perdí mi herencia, ¿verdad? Entonces, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Entonces, esos 432 gramos de plata lo devolvió a los principales sacerdotes y los ancianos, ¿verdad? Que se lo habían dado. Y dijo, he pecado entregando sangre inocente, dijo Judas. ¿A nosotros qué? Allá tú, dijeron ellos. Y arrojando las monedas de plata en el santuario, Judas se marchó y fue y se ahorcó. No se suicidó. Entonces él tuvo un cambio de opinión. Algunas Biblias lo traducen como que se arrepintió, pero en realidad esa palabra griega que se usó es más bien una palabra de que tuvo un remordimiento, ¿ok? Sintió triste por lo que había hecho, pero no era un arrepentimiento. No, no dice la palabra griega metanoia, que quiere decir arrepentimiento, ¿verdad? Sentir el arrepentimiento y decirse a sí mismo que no lo vuelvo a hacer, ¿verdad? Y voy a reconciliarme con Dios. Eso es el arrepentimiento que habla Dios, que habla Jesús, cuando dice arrepiéntense y crean en el Evangelio. Metanoia, ¿ok? Esta era una palabra diferente. Era nada más, pues, remordimiento, pero no menciona que era un arrepentimiento así de los santos. Entonces, note que dice, he pecado entregando sangre inocente. Ellos cómo reaccionan en vez de decir, bueno, ¿por qué está diciendo esto? Vamos a analizar, si ellos se habían puesto a analizar las cosas, se darían cuenta que Jesús es justo y no solamente es justo, sino Él es el Mesías. Pero debido al orgullo, debido a no querer entender, dijeron, ¿a nosotros qué? Allá tú, ¿verdad? Entonces noten ahora el versículo 5, arrojando las monedas de la plata en el santuario, se marchó. Y en el versículo 6, cuando dice, los principales sacerdotes tomaron las monedas de plata, ¿verdad? Que Judas arrojó, y dijeron, no es lícito ponerlas en el tesoro del templo, es decir, guardarla para trabajos en el templo, puesto que es precio de sangre, es decir, ¿qué están diciendo allí? No están diciendo que Jesús era inocente, están diciendo que ese dinero provocó la muerte de alguien. Por lo tanto, es dinero de sangre, ¿verdad? O como dice aquí, como dice, es am, precio de sangre, ¿ok? Entonces, no, para ellos no importa si Jesús es inocente o no en cuestión de am, cómo deben de guardar ese dinero, porque aunque no sea inocente aún, no lo van a usar. Y por eso se acuerdan lo que Jesús les dijo, ¿sí? Lo leímos en Mateo capítulo 23, como ellos se enfocaban en unos detallitos que ellos cumplían, pero lo más grande se olvidaban de eso. Entonces aquí están tratando de guardar estos detallitos como, oh, no lo debemos de poner aquí porque es precio de sangre, es dinero de sangre. Pero a la vez, en cuestión de lo más grande, es decir, en cuestión de cómo tratan al inocente, pues no les importaba según sus acciones, ¿verdad? Porque
guardaban estos detallitos, pero en cuestión de lo más grande se les olvidaba que no deben de ir matando, maltratando a los inocentes. Y no lo reconocían, ¿por qué? Pues por el orgullo. Entonces, por eso Dios dice que debemos de ser humildes. Y ahora el versículo 8 nos dice, perdón, el versículo 7, no lo guardaron. ¿Qué es lo que hicieron? Hicieron, después de discutirlo, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por eso ese campo se ha llamado campo de sangre hasta hoy, hasta el día de hoy. Cuando lo escribió San Mateo se decía así. Entonces se cumplió lo anunciado por medio del profeta Jeremías, cuando dijo, y luego ya muestra un texto del Antiguo Testamento. Ahora, antes de llegar a eso, esto es prueba de que el Evangelio de San Mateo fue escrito antes del año 70. ¿Ok? ¿Por qué? Noten lo que dice el versículo 8, dice, por eso ese campo se ha llamado campo de sangre hasta hoy. San Mateo lo que él hacía es agarraba cosas en su narración y lo aplicaba para su día, ¿sí? Por ejemplo, aquí cuando dice, oh, por eso se llama el campo de sangre hasta el día de hoy, está explicando algo, un hecho que existe en su tiempo. Entonces, noten lo que San Mateo está haciendo. Está agarrando cosas de su narración y lo está aplicando a su día. Él también agarraba cosas, por ejemplo, profecías del Antiguo Testamento y él decía, miren, Jesús hizo esto para cumplir tal cosa en el Antiguo Testamento. Jesús hizo tal cosa para cumplir esto que está escrito en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan, verdad, de eso? También sucede aquí, en el versículo 9 y 10 dice, entonces se cumplió lo anunciado por medio del profeta Jeremías. San Mateo está muy enfocado en mostrar que las profecías se están cumpliendo, que Jesús es el verdadero Mesías según las profecías del Antiguo Testamento. Y también el hecho de que am, tenemos que creer en Jesús, tenemos que aceptarlo como el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando algo sucede que muy claramente muestra que Jesús es Mesías, es profeta, es, ah, ah, es santo de Dios, es hijo de Dios, él lo menciona y dice, esto es para cumplir tal cosa en el Antiguo Testamento. Y lo hace otra vez aquí, cuando menciona que se cumplió lo que fue escrito por el profeta Jeremías, y también en el hecho de que lo que sucedió aplica hasta su día, porque dice que esa es la razón que el campo se llama campo de sangre hasta el día de hoy. Ahora, esto nos muestra que fue escrito antes del año 70 porque acuérdense en Mateo capítulo 24 menciona que Jesús anunció que va a ser destruido el templo. ¿Cuándo fue destruido el templo? En el año 70. Jesús lo anunció antes de que fue destruido. Ahora muchos dicen, oh, bueno, el Evangelio de San Mateo fue escrito después del año 70 porque menciona la destrucción del templo. No, fue escrito antes, porque cuando menciona la destrucción del templo, en ninguna parte de Mateo capítulo 24 dice, por lo tanto, esto es prueba de que Jesús es profeta de verdad porque anunció una profecía y ya ha sucedido. Miren, pueden ver cómo fue destruido el templo. Esto es prueba de que Jesús es profeta. No lo mencionó así San Mateo, lo mencionó como algo que va a suceder en el futuro. Y eso es prueba para nosotros fue escrito antes del año 70. Porque si fue escrito después del año 70, después de la destrucción del templo, que sucedió en el año 70, San Mateo lo mencionaría, diría, esto es prueba de que Jesús es profeta de verdad, porque él dijo que esto iba a suceder, pero no mencionó eso, solo lo mencionó como algo que va a suceder en el futuro, mostrándonos que esto fue escrito antes del año 70. ¿Sí? Por lo tanto, esto es prueba de que el Evangelio de San Mateo es un libro profético, porque nos dio una profecía escrito antes del año 70 y luego en el año 70 es cuando sucedió. Entonces, este es un libro profético, ¿ok? ¿Ok? Ahora el versículo 9 dice, entonces se cumplió lo anunciado por medio del profeta Jeremías, cuando dijo, y tomaron las 30 monedas de plata, el precio de aquel cuyo precio había sido fijado por los israelitas, y las dieron por el campo del alfarero, como el Señor me había ordenado. Entonces, algunos se han fijado en el libro de Jeremías y dicen, esto no se encuentra en el libro de Jeremías.
que tomaron las 30 monedas de plata, el precio de aquel cuyo precio había sido fijado por los israelitas. Esto de hecho viene de Zacarías, el libro de Zacarías. Hmm. Entonces, algunos dicen esta es contradicción. Por lo tanto, el Evangelio de San Mateo no es de Dios, porque Dios no se puede equivocar. Entonces, si esto es inspirado por el Espíritu Santo, ¿cómo se va a equivocar? Atribuyó una profecía del profeta Zacarías a Jeremías. ¿Se equivocó San Mateo? No, no se equivocó San Mateo, según la evidencia que tenemos, ¿ok? Sí. La evidencia nos da a saber que San Mateo hizo esto a propósito. Lo hizo estratégicamente para mostrar que el profeta Jeremías dio la misma profecía que el profeta Zacarías. En realidad, es la misma profecía, la misma sustancia. La sustancia es igual, ¿ok? Y se lo voy a mostrar con pruebas, ¿ok? Primero, debemos de saber a qué se refiere aquí San Mateo con este texto en el versículo 9 y 10. Se refiere a que si ustedes leen el Antiguo Testamento, si ustedes conocen el Antiguo Testamento, ¿sí? Se van a dar cuenta que, por ejemplo, en Zacarías capítulo 11, versículos 4 al 17, menciona a los pastores o los líderes de Israel, del pueblo de Israel, que no estaban haciendo su trabajo, según como Dios lo había mandado. Por eso el profeta Zacarías comenzó a profetizar que viene el juicio de Dios a ellos. Zacarías después pidió su salario. Esto es esto es la manera que él hizo su profecía. Pidió su salario y le dieron 30 piezas de plata, igual que Jesús fue vendido por 30 monedas de plata. Y según el Antiguo Testamento, si se fijan en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 21, se me hace que es el capítulo 21 o el capítulo 22, uno o el otro. Menciona allí que, y a lo mejor ustedes se acuerdan que los que estaban en el estudio bíblico anteriormente, cuando estudiamos el libro de Éxodo, se van a acordar que si un animal mata a un hombre, a un siervo, ¿verdad? Se mata ese animal y luego se le paga 30 monedas de plata al jefe del siervo. Entonces, noten la conexión, está el siervo, él muere y se le paga 30 monedas de plata al jefe. Y por eso se le llama el precio de un siervo. Jesús fue vendido por el precio de un siervo, porque Él es el siervo de Dios. Y vino a servir también a nosotros, ¿verdad? Porque por eso dijo, en el sentido de que Él vino para morir por nosotros, ¿verdad? Y nosotros ahora sirvimos a Él, nosotros somos siervos de Jesús, ¿ok? Entonces, ahí está esa conexión, pero también a la vez, miren cómo Zacarías pidió su salario, le dieron 30 piezas de plata, 30 monedas de plata. Y entonces Dios le dijo que se la arroje al alfarero, perdón, en el templo. Y esto, al arrojar esas monedas, eso simboliza el hecho de que los pastores y líderes de Israel rechazaron a Dios. Entonces, Judas, al aventar esas monedas, simboliza ¿qué? Simboliza que el pueblo ha rechazado a Dios. Ahora, San Mateo está haciendo esa conexión con el libro de Zacarías. Entonces, ¿por qué? Ahora está la pregunta, ¿por qué entonces dice Jeremías y no dice Zacarías? ¿O por qué no dice según Jeremías y Zacarías? ¿Por qué, verdad? ¿Por qué dice Jeremías? La razón es porque en Jeremías se encuentra la misma profecía, en Jeremías capítulo 18 y también el capítulo 19. Es una profecía de Dios que Dios le mostró al profeta Jeremías que va a venir a juzgar a los malvados, ¿ok? Que lo han rechazado. Y aquí está. En Jeremías capítulo 18, versículos 2 al 6, el profeta Jeremías va a la casa del alfarero y habla
el hecho de que un alfarero, ¿verdad? Está libre a moldear la vasija como él quiere, igual que Dios moldea a su pueblo como él quiere. Si son malvados y rechazan a Dios, Dios tiene el derecho de permitir que sean castigados por sus pecados, ¿verdad? Entonces Dios es el alfarero y Él es libre de moldear a su pueblo como Él quiere, ¿ok? Y luego después leemos en el siguiente capítulo, en Jeremías capítulo 19, versículos 1 al 13, que Dios le dice al profeta Jeremías que compre una vasija de alfarero y predique delante de los ancianos del pueblo. Y estos ancianos, dice el libro de Jeremías, que han contaminado la tierra con idolatría y han asesinado inocentes, la sangre de inocentes. ¿Ok? Entonces, al crear esta vasija, está dando una profecía diciendo Dios los va a destruir. Incluso hasta destruyó la vasija, indicando que el pueblo va a ser destruido. Dios va a castigar al pueblo porque no quieren arrepentirse. ¿Ok? Entonces, es la misma profecía, la profecía de que viene el juicio de Dios porque lo han rechazado. Es la misma profecía. Entonces, los combina Jeremías con Zacarías, es la misma profecía. ¿Ok? Entonces, esto era una práctica que hacían en ese tiempo. Incluso lo vemos también en el Evangelio de San Marcos. Cuando San Marcos escribió su Evangelio, Marcos capítulo 1 versículo 2, él menciona una profecía y dice, según como lo mencionó el profeta Isaías. Y luego, en el texto, cuando pone lo que dijo, lo pone como está escrito en el libro de Malaquías. Entonces dice, como lo mencionó el profeta Isaías y luego cita al profeta Malaquías. ¿Se equivocó? No, es porque dan la misma profecía. Se encuentra esta profecía en Isaías, capítulo 40, versículo 3, y también en el libro de Malaquías. Malaquías, capítulo 3, versículo 1. La sustancia es la misma y por lo tanto no hay problema. Ese era el estilo que ellos citaban a veces para indicar que es la misma profecía. Y una persona que conoce el Antiguo Testamento va a ver la conexión, va a saber, ok, yo sé lo que está tratando de hacer San Mateo y San Marcos. No es que no saben o que no conocen en el Antiguo Testamento, es que están combinando dos, dos profetas para que vean que dieron la misma profecía. Ahora el versículo 11. Jesús fue llevado delante del gobernador Pilato y éste lo interrogó. ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, le contestó Jesús. Y acuérdense en esas palabras, tú lo dices, quiere decir, es como una manera misteriosa de responder que no le dice a esa persona que está escuchando sí, pero a la vez sí es un afirmativo. Cuando dice tú lo dices, se refiere al hecho de que la respuesta está en la pregunta. ¿Ok? Tú eres el rey de los judíos, tú lo dices. Al ser acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Entonces, ¿por qué le respondió al gobernador Pilato, pero no le respondió a los ancianos y principales sacerdotes? Dice Santo Tomás Aquino que la razón es porque Pilato estaba preguntando por ignorancia. Entonces Jesús decidió revelar, pero los principales sacerdotes y los ancianos lo hacían por orgullo y por eso Jesús no les respondió. Entonces Pilato le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Jesús no le respondió ni a una sola pregunta, por lo que el gobernador estaba muy asombrado. Entonces, noten cómo se quedó asombrado el gobernador. ¿Por qué no se defiende este hombre? Es como si quisiera morir, ¿verdad? Se quedó asombrado. Ahora bien, en cada fiesta, porque esta era en tiempo de fiesta judía, la Pascua, ¿verdad? En esa semana pascual. El gobernador acostumbraba soltar un preso al pueblo. Alguien preso, un criminal, Pilato tenía la costumbre de decirle, miren, tienen la opción de sacar a una persona a quien quieren sacar, ¿ok?
el que ellos quisieran, ¿ok? La razón es porque el pueblo judío era como un pueblo, en ese tiempo era un pueblo como muy necio, am, y no quería el gobernador que causaran problemas, que mucho menos que hicieran una revolución o algo. Entonces, para darles una razón menos de ir en contra del gobernador, él hacía estas cosas. Miren, ustedes pueden escoger cuál quieren que yo suelte, ¿verdad? ¿Cuál quieren que yo suelte? Entonces, eso era la razón que hacía eso. Porque lo último que un gobernador quisiera en ese tiempo es que el pueblo que está bajo sus manos cause una guerra, ¿verdad? Eso se va a ver muy mal en tu resumen, ¿verdad? Entonces, no querían eso. ¿Sí? Quería que todos estén calmados, toda la cosa esté calmada. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás, por lo cual cuando ellos se reunieron, Pilato les dijo, ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque él sabía que lo habían entregado por envidia. ¿Sí? Entonces, dos cosas que les quiero decir aquí. En primer lugar, se me olvidó, aquí están unas fotos que encontré por internet, Zacarías, Jeremías, no sé, eran am, imágenes bonitas, entonces los puse allí también, ¿verdad? Visualmente, ¿ok? Pero noten, en primer lugar se llamaba la persona Barrabás. Barrabás literalmente quiere decir hijo del padre. Entonces, eh, ustedes ya saben, ¿verdad? Ustedes ya saben a quién escogieron. Escogieron a Barrabás. Entonces rechazaron al verdadero hijo de Dios, al verdadero hijo del padre. El hijo del padre, el verdadero hijo del padre murió, sufrió por nosotros y sufrió en lugar del criminal. ¿Ok? Y entonces el versículo 18 nos dice que porque él sabía que lo habían entregado por envidia. Ahora, Pilato no hizo su trabajo. Su trabajo como gobernador era, según los ojos, la perspectiva cristiana, él tenía que defender a los inocentes, pero él no defendió a Cristo. Entonces, en realidad, era irresponsable. Esto era un pecado lo que él estaba haciendo. Debió mejor soltar a Jesús y decir él es un inocente, porque incluso él reconocía que él era inocente. Él no había hecho nada malo. Pero él no les quería decir, no, no les voy a hacer, no le voy a hacer nada a él, no le voy a hacer nada. No les quería decir eso porque él no quería que se soltara una revolución. Acuérdense, él quería que la cosa esté calmada. Entonces mejor él dijo, miren, voy a escoger a Barrabás, un preso famoso, y a Jesús. Entre estos dos, ¿a quién quieren? Porque él pensaba que iban a escoger a Jesús, entre los dos que iban a escoger a Jesús. Y así se quitaba el problema de sus manos. Pero el versículo 19 dice, y estando Pilato sentado en el tribunal, su mujer le mandó aviso diciendo, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Entonces su mujer le empezó a decir, no le hagas ningún daño, no le hagas ningún daño a él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes que pidieran a Barrabás, que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. Entonces los mismos principales sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente que sugieran a Barrabás y no a Jesús, y que le den muerte a Jesús, ¿verdad? El gobernador les preguntó de nuevo, ¿a cuál de los dos quieren que les suelte? Ellos respondieron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué haré entonces con Jesús llamado al Cristo, es decir, el Mesías? Sea crucificado, dijeron todos. Pilato preguntó, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, sea crucificado. ¿Ok? Viendo Pilato que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, es decir, ¿verdad?
mucho caos, lo cual él no quería, ¿verdad? Tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud diciendo, soy inocente de la sangre de este justo. Allá ustedes. Esto, de hecho, es una práctica que incluso se encuentra en el Antiguo Testamento, en los Salmos. Salmo 26, versículo 6. Escribe el rey David, dice aquí en Salmo 26, versículo 6, lavadas ya mis manos y limpias de pecado. Quiero, Señor, acercarme a tu altar. Entonces, lavarse las manos indica que eres inocente, ¿ok? Pero en realidad no es inocente Pilato por el simple hecho que se lavó las manos, porque hizo algo irresponsable. Era un pecado hacer lo que él hizo, no defender al inocente, aunque era su trabajo como gobernador hacerlo. Versículo 25. Versículo 25. Todo el pueblo contestó, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Es decir, está bien, nosotros nos echamos la culpa. Y ahora la pregunta es, muchas preguntan, ¿todavía tienen los judíos la sangre de Cristo? Am, ¿Son culpables de la sangre de Cristo? Y la razón es, perdón, la respuesta es sí, por la misma razón que todos nosotros también, los no judíos, también somos culpables. Jesús fue entregado por los judíos y los romanos, que no eran judíos, lo mataron. Esto representa el hecho de que toda la humanidad necesita aceptar al Mesías. Cuando pecamos contra Dios, vamos en contra de Él y mostramos que nosotros somos culpables de lo que sucedió. ¿Ya? Y por eso, pero por eso Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Para, para que Él en verdad sí derrame su sangre, pero no para que seamos culpables de su sangre, sino para ser limpiados. ¿Ok? Entonces le soltó a Barrabás y después de hacer azotar a Jesús, porque según San Jerónimo eso era parte de la crucifixión, era flagelación. Lo entregó para que fuera crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, es decir, al palacio, ¿verdad? Don- am, y reunieron el palacio de Pilato y reunieron alrededor de él a toda la tropa romana, soldados, más o menos como toda la tropa romana, eso quiere decir más o menos unos 600, usualmente eran unos 600 soldados romanos. Después de quitarle la ropa, le pusieron encima un manto escarlata. Entonces noten, lo hace, ¿ok? Y ahora le quitaron la ropa a nuestro Señor Jesús y le pusieron encima un manto escarlata, ¿ya? Y esto representa que es rey, pero se están burlando de él. Y tejiendo una corona de espinas, le pusieron sobre su cabeza. Y esta corona de espinas, si lo tocas, si lo agarras, pues te va a picar. Era algo demasiado, muy, muy doloroso, ¿verdad? Agarrarla así nomás, te iba a doler. La pusieron sobre su cabeza, entonces lo más probable es que agarraron una caña o algo, porque vamos a ver aquí que le dieron una caña en la mano y usaron eso para ponérselo en su cabeza y pues, ¿verdad? Y cuando se lo pusieron a su cabeza, pues iba cortando su cabeza. Y esta corona representa que es rey, pero recuerden, se están burlando de él. Y una caña en su mano derecha, y eso representa cara de hierro, ¿verdad? Prácticamente. Cada rey, ¿verdad? O los reyes usaban varas de hierro, y eso representaba también el poder del rey. Entonces se están burlando de él, dándoles estas cosas. Y arrodillándose delante de él, se arrodillaron como se arrodilla ante un rey. Le hacían burla diciendo, salve, rey de los judíos. Salve quiere decir, es como un saludo al rey. Saludo al rey. Por eso decimos Dios te salve María o salve llena de gracia, porque estamos saludando a la reina, ¿verdad? La reina del cielo, la Santísima Virgen. Salve, rey de los judíos. Le escupían y tomaban la caña
y lo golpeaban en la cabeza con la caña. Le quitaron la caña y le empezaron a golpear la cabeza con eso. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron para ser crucificado. Pues ahí está una imagen. ¿Ok? De esto, cómo lo vistieron. Y esto de hecho está profetizado en el Antiguo Testamento. Si nos fijamos en Isaías capítulo 53, por ejemplo, escrito 700 años antes del tiempo de nuestro Señor Jesús, dice, ¿quién va a creer lo que hemos oído? ¿A quién ha revelado el Señor su poder? Estas son preguntas que no esperan respuesta, ¿sí? Es simplemente una expresión para decir, lo deben de creer, lo que vamos a decir ahorita lo deben de creer. El Señor quiso que su siervo creciera como planta tierna, ¿sí? Jesús, el siervo de Dios, creció como planta tierna porque era humano de verdad. Se hizo carne, como habíamos hablado la semana pasada. Se hizo carne y como hombre verdadero fue creciendo. Empezó como bebé en el vientre de la Santísima Virgen y después fue creciendo, ¿verdad? Creciera como planta tierna que hunde sus raíces en la tierra seca. Pero ¿cómo va a crecer? ¿Cómo es posible que crezca una planta en tierra seca que no debe de estar fértil? Bueno, esto representa el nacimiento de Jesús que nació de una virgen, ¿verdad? Las vírgenes, ¿cómo María tuvo a Jesús? Eso es imposible, ¿no? Bueno, era posible porque era un milagro. No tenía belleza ni esplendor, su aspecto no tenía nada atrayente, ¿ok? Los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Nos- al ver al Señor Jesús hace 2000 años, tú no vas a pensar, oh, este es el Hijo de Dios. Simplemente con verlo, yo lo sé. Se miraba como, pues, un hombre, como si fuera mi vecino, ¿verdad? No es nada especial, ¿verdad? Como si fuera su vecino o una persona que mira ahí en la iglesia o lo que sea, ¿verdad? No va a pensar, oh, este es el Hijo de Dios. Se ve como persona regular, normal. Los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento, como a alguien que no merece ser visto. Lo despreciamos, no lo tuvimos en cuenta. Y si se preguntan por qué está hablando como si ya hubiera sucedido, aunque esto fue escrito hace 700 años, antes de 700 años del tiempo de Jesús, los profetas a veces escribían las cosas como si ya hubiera sucedido. ¿Sí? Porque era como si ellos miraran lo que está sucediendo y están escribiendo según cómo ellos lo están pensando o según cómo lo están recibiendo, ¿verdad? De Dios. Y esto lo vemos incluso en el mismo libro de Isaías, Isaías capítulo 5 versículo 13. am, en este tiempo del profeta Isaías, los israelitas fueron exiliados de su pueblo. Cuando escribió eso el profeta Isaías, aún el pueblo todavía estaba en su tierra, aún no fueron deportados o exiliados. Eso ya sucedió después. Pero cuando el profeta Isaías que van a ser, el profeta Isaías menciona que van a ser exiliados, van a ser deportados de su tierra, lo menciona como si ya hubiera sucedido, pero conte- contextualmente, en el contexto, aún no había sucedido. ¿Ok? Entonces era una manera de hablar, ¿ok? Y sin embargo, él estaba cargado con nuestros sufrimientos, estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido, es decir, nosotros pensábamos que Dios lo castigó por sus pecados, que lo había castigado y humillado. Jesús murió humillado, insultado, encuerado, ¿sí? Pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado a causa de nuestras maldades, murió por nuestros pecados, sufrió por nuestros pecados. El castigo que sufrió nos trajo la paz. Por sus heridas alcanzamos la salud. Por eso dice el primer Papa San Pedro, en Primera de Pedro, dice, sus heridas, es decir, las heridas de Jesús nos sana. Todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, pero el Señor cargó sobre él la maldad de todos nosotros. Fue maltratado,
pero se sometió humildemente y ni siquiera abrió la boca, ¿verdad? No se defendía, como habíamos leído la semana pasada y también el día de hoy, no se defendió. Lo llevaron como cordero al matadero, ¿sí? Y él se quedó callado sin abrir la boca, no se defendía. Él era como un cordero llevado al matadero, ¿verdad? Se lo llevaron injustamente, ¿verdad? Y por eso también le decimos Cordero de Dios, ¿verdad? Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se lo llevaron injustamente y no hubo quien lo defendiera. Nadie se preocupó de su destino. Lo arrancaron de esta tierra, le dieron muerte por los pecados de mi pueblo. Ahí está muy claro, murió por el pecado del pueblo. Lo enterraron al lado de hombres malvados, lo sepultaron con gente perversa. De hecho, no sé por qué lo traduce así, yo no sé, estaba tratando de ver por qué esta Biblia lo traduce de esa manera. Me fijé en el hebreo, me fijé en la Septuaginta, no estoy seguro por qué lo traduce de esa manera, porque la manera que lo dice en el hebreo, de hecho, dice que, que estaba establecido a ser enterrado, prácticamente es lo que dice, con los malvados. La razón es porque fue crucificado y al ser crucificado, el final era que pues eran arrojados a un lugar donde pues estaban los demás cuerpos de personas que habían sido crucificados. Pero esto no pasó con Jesús, ¿verdad? Y por eso si vemos en el hebreo dice, pero en su entierro con un rico. Y eso sí sucedió, porque en actualidad, aunque el destino era que iba a llegar a ser enterrado con los demás malvados, ¿verdad? Su cadáver arrojado allí con los demás malvados porque fue crucificado. Acuérdense que San José de Arimatea lo bajó de la cruz y le dio su lugar, ¿sí? El lugar donde a San José iba a ser enterrado. Él tenía su cueva, pero se lo dio a Jesús. Y él, acuérdense, en los evangelios dice que él era un hombre rico y por eso dice con un rico en su entierro. Aunque nunca cometió ningún crimen, él era inocente, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso oprimirlo con el sufrimiento, era parte del plan, es decir, ¿verdad? Y puesto que él se entregó en sacrificio por el pecado, ¿él es qué? Sacrificio por el pecado, como está escrito en Levítico, el sacrificio por el pecado. Después vamos a leer de eso. Él es el cumplimiento de eso. Antes ofrecían animales como sacrificio para los pecados, ahora tenemos, por los pecados, ahora tenemos a nuestro Señor Jesús. Él se entregó en sacrificio por el pecado, tendrá larga vida. ¿Cómo va a tener larga vida si murió? Va a resucitar, llegará a ver sus descendientes. Y de hecho, dice, verá descendientes. Entonces, algunos dicen, oh, ¿tuvo hijos? No, no está hablando. En primer lugar, esta palabra se puede usar simbólicamente, ¿verdad? Espiritualmente, ¿sí? Nosotros somos hijos de Jesús espiritualmente en el sentido de que Él se volvió nuestro Padre espiritual al traernos el Evangelio, ¿sí? Y por eso también San Pablo decía que Él es Padre de los Corintios espiritualmente en Primera de Corintios 4:15, porque Él les trajo el Evangelio, ¿sí? Nosotros somos hermanos de Jesús, pero también Jesús es nuestro Padre espiritual en la fe, ¿sí? Pero también a la vez no dice en el hebreo sus descendientes, dice verá descendientes. Entonces puede ser descendientes de otras personas que él redimió, ¿ok? Los quienes él redimió. Por medio de él tendrán éxito los planes del Señor, se cumplirá el plan divino. También eso fue escrito en el libro de Sabiduría, capítulo 2, versículos 12 al 20. Y esto fue escrito hace siglos antes del tiempo de nuestro Señor Jesús. Mírenlo cómo dice, está hablando según la perspectiva de las personas que llevaron a Jesús, le dieron muerte a Jesús. Dice, pongamos trampas al bueno, pues nos es molesto, nos molesta, se opone a nuestras acciones, nos reprocha que no cumplamos la ley. Eso es cierto, ¿verdad? ¿Se acuerdan que habíamos leído en Mateo capítulo 15, por ejemplo, cuando nuestro Señor Jesús le dice a los fariseos que ellos niegan la ley de Dios
quiebran la ley de Dios, ¿verdad? Y nos echa en cara que no vivamos según la educación que recibimos. Dice que conoce a Dios y se llama a sí mismo hijo del Señor, ¿sí? Es hijo de Dios. Es un reproche a nuestra manera de pensar. Su sola presencia nos molesta. Su vida es distinta a la de los demás y su proceder es diferente. Nos rechaza como a moneda falsa y se aparta de nuestra compañía como si fuéramos impuros, ¿sí? Él no practica las cosas que ellos practicaban, no se juntaba con ellos haciendo las cosas que ellos hacían, ¿verdad? Como si fuéramos impuros, ¿sí? Porque ellos negaban de Jesús, rechazaban a Jesús y Jesús pues les decía, bueno, si ustedes no me quieren a mí, está bien, no los acompaño. Dice que los buenos al morir son dichosos y eso es verdad, ¿verdad? Jesús dijo, bendito, no, dichosos los que son pobres en espíritu porque ellos recibirán el reino de los cielos, ¿verdad? Y se siente orgulloso de tener a Dios por Padre, ¿verdad? Porque Él es el Hijo de Dios. Veamos si es cierto lo que dice y comprobemos en qué va a parar su vida. Si el bueno es realmente hijo de Dios, Dios lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Sometámoslo a insultos y torturas para conocer su paciencia y comprobar su resistencia. Condenémoslo a una muerte deshonrosa, una muerte para, de manera para humillarlo, ¿sí? Deshonrosa, para que sea humillado, pues según dice, tendrá quien lo defienda. Entonces noten cómo se cumple estas profecías en nuestro Señor Jesús. Versículo 32 dice, y cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene llamado Simón, al cual obligaron a que llevara su cruz. Cuando llegaron y de hecho aquí tengo una foto, representación, Simón de Cirene. Él no era judío, él era de Cirene, de la ciudad de Cirene. Entonces, la pregunta ahora es, ¿esto qué simboliza? En primer lugar, nos da a saber que Jesús fue tan maltratado y él estaba en un estado am, durmió, o sea, estaba pues sin dormir o también estaba ah, pues hambriento también porque pues estaba sin comer, pues estaba en ayunas todo ese tiempo. Am, Vemos que estaba muy deshidratado, estaba perdiendo mucha sangre también y, pues se iba cansando nuestro Señor. Entonces ordenaron a este hombre que le ayudara a Jesús. ¿Ok? Y ahora esto simboliza cargar nuestra cruz. En Mateo capítulo 16, versículo 24, nos dice, Jesús, nuestro Señor dice, si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Sí, esto es lo que representa. Nosotros tenemos que cargar nuestra cruz y caminar con Jesús, nuestro Señor. También simboliza el hecho de que Jesús vino por quién, por no nomás los judíos, pero también por los gentiles, las personas que no son de descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sí? Porque este hombre no lo era. Entonces, eso representa también eso. Versículo 33, cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que en arameo significa lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de probarlo no lo quiso beber, ¿sí? ¿Qué es eso? Vino mezclado con hiel. ¿Qué es hiel? En primer lugar, este lugar, de hecho, hay una iglesia ahí que se llama la Iglesia del Santo Sepulcro y está ubicada en ese lugar. Y ahí está una imagen. Y ahora, ¿qué es hiel? Hiel es vino agrio, es decir, vinagre mezclado con mirra, ¿ok? Entonces era algo muy amargoso. Y vemos que de hecho posteriormente, en el versículo 48, sí bebió, vamos a ver eso después, ¿ok? Y ahora,
Versículo 35 dice, habiendo crucificado a Jesús, se repartieron sus vestidos, echando suertes, y sentados lo custodiaban allí. Pusieron sobre su cabeza la acusación contra él, que decía, este es Jesús, el rey de los judíos. Mucha enseñanza aquí. Vamos a brincar a los salmos. Salmo 22, ¿ok? Es más, mejor lo voy a leer esto después, ¿ok? Ya más al final. Ahora, Jesús fue crucificado junto a dos malvados. Y encima de la cruz de nuestro Señor Jesús decía, am, este es Jesús, el rey de los judíos. Y lo estaba escrito en tres idiomas, en hebreo, en griego y en latín. Y quizás ustedes tienen un crucifijo que tiene en estas letras INRI. Eso es manera breve de decir lo mismo, de decirlo en latín. Jesús Nazarenus Rex Iadorum, que quiere decir Jesús de Nazaret, rey de los judíos. ¿Ok? Por su información, si tenían curiosidad de eso. Entonces fueron crucificados con él dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De igual manera también los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él, decían, a otro salvó, a él mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. En Dios confía, que lo libre ahora si Él lo quiere. Las mismas palabras que fueron escritas en el libro de sabiduría. Si Dios es su Padre, que Él lo salve. Lo están diciendo. Que lo libre ahora si Él lo quiere. Porque ha dicho, yo soy el Hijo de Dios. Las mismas palabras que están escritos en Sabiduría capítulo 2, escritos siglos antes. Aquí se está cumpliendo. En la misma forma lo injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con él. Noten, en primer lugar, cómo dice que tú que destruyes el templo y en 3 días lo edificas. La semana pasada habíamos hablado de eso. Jesús no dijo eso. Esto viene de Juan capítulo 2. Lo que Jesús sí dijo es, si ustedes destruyen este templo, yo lo reedifico en 3 días. No está hablando de él mismo, está hablando de ellos. Si ellos lo destruyen, él lo reedifica en 3 días. En segundo lugar, no estaba hablando del templo en Jerusalén, estaba hablando del templo de su cuerpo. Si lo matan a él, en 3 días se resucita. Y ahora dice también que en la misma forma lo injuriaban también los ladrones que estaban allí con él. Entonces, incluso los ladrones le estaban diciendo, ¿por qué no te bajas tú y nos bajas también a nosotros, ¿verdad? También ellos lo injuriaban. Pero vamos a ver después en el Evangelio de San Lucas que nos dice que uno de ellos se arrepintió al final y dijo, acuérdate de mí cuando entres a tu reino. Entonces, no, mientras tengan vida se pueden arrepentir, hermanos, ¿ok? Ya me lo acabamos aquí, hermanos, ¿ok? Desde la hora sexta, es decir, mediodía, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena, es decir, 3 p.m. 3 p.m. es cuando murió nuestro Señor Jesús. Y alrededor de la hora novena, es decir, 3 p.m., Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lema sabactani. Esto quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían, este llama a Elías. Se confundieron, pensaban que estaba llamando a Elías. Y muchos dirán, bueno, ¿cómo se confundieron? Bueno, puede haber muchas diferentes razones, pero una cosa que deben de saber es cuando Jesús estaba en la cruz, su cuerpo estaba extendido de una manera no natural, ¿sí? Y los huesos estaban mal acomodado, no podía respirar bien. Para respirar tenía que empujarse para arriba con los pies que tenía, donde tenía el tornillo ahí en esas mismas piernas, él tenía que empujar hacia arriba.
La razón era para poder exhalar, porque inhalaba el aire, pero para sacar el aire tenía que empujar hacia arriba. Entonces, a lo mejor lo dijo de esta manera, dijo Eli, Eli, porque estaba tratando de respirar. Eso suena como Eliyahu o Eliyah, ¿verdad? Eliyahu, que quiere decir Elías. Entonces, si lo está diciendo de esa manera, suena más como si está diciendo Elías, Elías. Entonces, quizás esa era la razón que ellos pensaban, ¿verdad? A lo mejor hubo varias razones que lo escucharon mal, pero eso es algo, un dato interesante. Entonces, este llama a Elías, ellos decían, al instante uno de ellos corrió y tomando una esponja, la empapó en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Entonces, ahí está el versículo 48 cuando Jesús bebió de eso, se lo recibió. ¿Ok? Pero los otros dijeron, tiene sentido esto porque en los otros, en otro evangelio vemos que Jesús dijo, tengo sed, ¿sí? Y ahí es cuando pues agarraron eso para darle de beber. Pero ellos, los otros dijeron, deja, veamos si Elías lo viene a salvar. Es decir, no le des, vamos a ver si Elías lo viene a salvar. Entonces, noten cómo ellos no dijeron, miren cómo blasfema a Dios, cómo se le ocurre aclamar a Elías, que no debe de aclamar a Dios. No, no reaccionaron de esa manera porque los judíos, incluso hoy en día, ellos creen en la intercesión de los santos. Entonces, ¿por qué no lo usaron en contra de Jesús diciendo, mira cómo blasfema? Él debe de aclamar a Dios solamente. ¿Por qué está clamando y pidiendo ayuda de Elías? No, no reaccionaron así. Los judíos, incluso hasta hoy en día, también le piden intercesión a los santos. Versículo, ahora vamos a ver, el versículo 50 dice, entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu, falleció nuestro Señor Jesús. Voy a leer ahora hasta el versículo 56, ya me lo acabamos, pero antes de leer eso, quiero leerles Salmo 22. Salmos 22. ¿Por qué dijo, Dios mío, por qué me has abandonado? Esto viene de Salmo 22. Es una referencia a Salmo 22. Jesús está aplicando esto a él mismo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Está diciendo Salmo 22, esto se está cumpliendo. Miren, ¿por qué estás lejos para salvarme, tan lejos de mis gritos de angustia? ¿Qué está diciendo aquí Jesús? ¿Que Dios lo abandonó, que el Padre le volteó la espalda? No, dice los evangelios que Dios Padre siempre estaba con él. ¿Qué está diciendo entonces? ¿Que está dudando de Dios? ¿Está dudando del plan de Dios? No, jamás, no. Estas son preguntas que no esperan respuesta. Es simplemente una expresión de decir cuánto está sufriendo. Dios mío, clamo de día y no me respondes, clamo de noche y no hay reposo. Es decir, aún no va a ser glorificado, pero vamos a seguir leyendo. Sigan leyendo y vamos a ver que esta persona que está hablando reconoce que Dios sí va a escuchar la oración. Reconoce que Él sí va a ser glorificado. Versículo 3, pero tú eres santo y te sientas en tu trono, habitas en la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros antepasados, confiaron y tú los libraste. ¿Qué está diciendo? Aún parece que no vas a glorificarme, pero yo sé que me vas a glorificar. Es simplemente hecho de seguir leyendo, no está dudando de nada. Él está diciendo, estoy en sufrimiento. Y aunque parece que estoy abandonado, no estoy abandonado porque yo reconozco que voy a ser glorificado. A ti clamaron y tú los salvaste. Se apoyaron en ti y no los defraudaste. Pero yo, gusano soy y no hombre. Eso quiere decir, eso es expresión de que él es insultado. Él fue insultado. No me tratan como si fuera un hombre creado en tu imagen y semejanza. Me tratan como si fuera un animal, un gusano. La gente se burla de mí. El pueblo me desprecia.
¿sí? Entonces, cuando nosotros sufrimos, podemos unir nuestros sufrimientos a Jesús porque Él también sufrió y ofrecerlos para sanar las heridas de otras personas, las heridas en el mundo. Cuantos me ven se ríen de mí, igual como está en Isaías, ¿sí? Igual como en el libro de sabiduría. Este salmo fue escrito 1000 años antes del tiempo de nuestro Señor Jesús. Cuantos me ven se ríen de mí, lanzan insultos, meneando la cabeza. ¿Cómo meneaban la cabeza las personas? Sálvate a ti mismo, ¿verdad? Sálvate. Este confía en el Señor, pues que el Señor lo ponga a salvo, ya que en Él se deleita, que sea Él quien lo libre. Pero tú me sacaste del vientre materno, me hiciste reposar confiado en el regazo de mi madre. Fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer, desde el vientre, desde el vientre de mi madre, mi Dios eres tú. Y hablamos ya de esto la semana pasada, como Dios se hizo hombre, Jesús se hizo hombre, y al serse hombre, el Padre se hizo su Dios. Dice, desde el vientre de mi madre, no antes, ¿sí? Sino desde el vientre de mi madre. Es decir, cuando se hizo hombre, ahí es cuando Dios Padre se hizo su Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca y no hay nadie que me ayude, como está escrito en el libro de Isaías. ¿Ah? Muchos toros me rodean, fuertes toros de Bazán me acercan contra mí, abren sus fauces, leones que rugen y desgarran a su presa. Entonces, una expresión de sufrimiento, ¿sí? Pero él reconoce que Dios está allí con él y que él va a ser glorificado. Como agua ha sido derramado, dislocados están todos mis huesos, sí están deslocados porque está en la cruz, está en una posición irregular, dislocados están sus huesos. Mi corazón se ha vuelto como cera y se derrite en mis entrañas. Vamos a ver aquí de volada lo que dice este doctor. Doctora Anthony de Bono, cirujano torácico retirado. Dice, Jesús tuvo un hemotórax que en la quietud de su cuerpo fallecido se había separado en dos capas. ¿De qué está hablando? Se refiere, como está escrito en el Evangelio de San Juan, como el soldado romano lanzó pues, la lanza, ¿verdad? Al costado de Jesús, al costado de Jesús, ¿sí? Y cuando hizo eso, ¿qué derramó? Sangre y agua. Salió sangre y agua. Esta es la explicación médica de lo que está sucediendo allí. ¿Por qué salió sangre y agua? Dice que Jesús tuvo un hemotórax, perdón, un hemotórax. Médicamente esto quiere decir que se había separado en dos capas, los glóbulos rojos más pesados debajo y el plasma ligero y acuoso arriba, ¿sí? Entonces está los glóbulos rojos, que es la sangre, y la plasma, la agua, sangre y agua, porque la plasma es 92% agua. El hemotórax fue el resultado de la salvaje flagelación. La retirada de la lanza habría sido seguido primero por los glóbulos rojos, es decir, la sangre, y luego por el plasma más ligero, es decir, el agua. Sangre y agua salió. El cuerpo de Jesús llevaba algún tiempo colgado en la cruz, muerto. Murió rápido nuestro Señor Jesús, ¿sí? Debido a tanto sufrimiento, debido a que estaba en ayunas, que estaba deshidratado, etcétera, ¿verdad? Am, Evidentemente, el líquido debió acumularse durante la vida por una hemorragia en la cavidad torácica, casi con toda seguridad debido a la salvaje flagelación. Es bien sabido que en estas circunstancias la sangre de un cadáver todavía comienza a separarse, a sedimentarse y los glóbulos rojos más pesados se hunden hasta el fondo debajo, perdón, dejando un líquido mucho más claro, de color pajizo, el plasma de arriba. Por lo tanto, y esta es la conclusión, Jesús probablemente murió por una ruptura del corazón, es decir, un corazón roto, un corazón quebrado, se quebró su corazón.
Y eso es no nomás médicamente, pero también, ¿verdad? Emocionalmente, quebrado su corazón, ¿sí? Entonces tiene sentido aquí lo que dice Salmos 22, versículo, ¿dónde estaba? En el versículo 14, mi corazón se ha vuelto como cera, ¿sí? Se derrite en mis entrañas, se ha secado mi vigor como la arcilla. La lengua se me pega al paladar porque está deshidratado. Me has hundido en el polvo de la muerte. Como perros me han rodeado. Como perros me han rodeado. Me han cercado una banda de malvados. Me han traspasado las manos y los pies. Sí, porque estaba crucificado. Le traspasaron. Ahí está la crucifixión. Las manos y los pies traspasados. Entonces aquí está hablando de un hombre crucificado. Está hablando de Jesús, muy claro. Es una profecía de Jesús. Puedo contar todos mis huesos. Con satisfacción perversa, la gente se detiene a mirarme. Se repartieron entre ellos mi manto. Eso es lo que sucedió. Recuerden, y sobre mi ropa echaron suertes. Eso es lo que está escrito en Mateo 27. Pero tú, Señor, no te alejes. Fuerza mía, ven pronto en mi auxilio. Libra mi vida de la espada, mi preciosa vida del poder de esos perros. Rescátame de la boca de los leones. Sálvame de los cuernos de los toros salvajes. Proclamaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Alaben al Señor los que le temen. Hónrenlo, descendientes de Jacob. Venérenlo, descendientes de Israel. Porque él no desprecia ni tiene un poco, ni tiene en poco el sufrimiento del pobre. No esconde de él su rostro, sino que lo escucha cuando él a él aclama. Es decir, que tiene fe. Él sabe que Dios va a cumplir con lo que pide en la oración. Tú inspiras mi alabanza en la gran asamblea. Ante los que temen, perdón, ante los que te temen, cumpliré mis promesas. Comerán los pobres y se saciarán. Alabarán al Señor quienes lo buscan. Entonces, sí comemos, pero comemos, se da. Dios nos da el pan de cada día, pero también recibimos la Eucaristía y alabamos a Dios en la misa, ¿sí? Que su corazón viva para siempre. Se acordarán del Señor y se volverán a Él. Entonces, ¿qué está hablando aquí en el contexto? Noten que Él va a decir a las demás personas lo que les sucedió. Y eso es lo que sí sucedió. Jesús, después de resucitar, le dijo a los apóstoles, ¿qué le dijo a los apóstoles? Vayan y hagan discípulos de todo el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles todo lo que les he dicho. Por medio de los apóstoles, este mensaje de Salmo 22, la crucifixión, la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesús, nos fue dado a nosotros. Y así volverán a Dios toda la tierra. Fíjense, se acordarán del Señor y se volverán a Él todos los confines de la tierra. Porque alrededor de todo el mundo creemos en Jesús, adoramos a Jesús. Perdón, lo que quise decir es esto. ¿Por qué alrededor de todo el mundo creemos en el Dios de Abraham, en el Dios de Jacob? La razón es Jesús. ¿Por qué alrededor de todo el mundo las personas se fijan en las palabras de Moisés, en las enseñanzas de Moisés, en las palabras del rey David, en las palabras de Abraham, en la historia de Abraham? ¿Por qué? Por lo que hizo Jesús. Ante él se postrarán todas las familias de las naciones, porque del Señor es el reino. Él gobierna sobre las naciones. Entonces, gracias a Jesús, personas alrededor de todo el mundo adoran a Dios Todopoderoso. Versículo 28. Oh, perdón, 29. Festejarán y adorarán todos los ricos de la tierra. Ante él se postrarán todos los que bajan al polvo, los que no pueden conservar su vida. La posteridad le servirá, del Señor se hablará a las generaciones futuras, a un pueblo que aún no ha nacido. Se le dirá que Dios hizo justicia. Y entonces, ¿de qué está hablando?
todo esto que Dios hizo se les hablará a las personas que aún no han nacido, y ellos van a creer, van a aceptar por lo que hizo aquí. Salmo 22, nuestro Señor Jesús. Entonces, ese versículo es para todos ustedes. Cuando el rey David lo escribió, guiado por el Espíritu Santo, Dios estaba pensando en ustedes, un pueblo no nacido, personas no nacidas, aún no nacidas, pero cuando nazcan, Dios se aseguró de darnos ese mensaje de su justicia que Él hizo, que está escrito aquí en Salmo 22. Y ahora, pues nosotros creemos en Él. Y así es alrededor de todo el mundo. Entonces ya acabamos aquí, solamente voy a leer hasta el versículo 56 para estar conforme a como lo leímos en inglés, ¿ok? Entonces ya acabé aquí, solamente voy a leer estas partes. Algunos de los que estaban allí al oírlo decían, está llamando a Elías, versículo 51. Entonces, en el versículo 50 murió nuestro Señor Jesús. En el versículo 51 dice, en ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Desde arriba hasta abajo se partió el velo que separa el lugar santo del lugar santísimo. Después vamos a hablar más a fondo de esto. ¿Ok? ¿Y esto qué representa? En primer lugar, representa que Jesús es el cumplimiento de la ley antigua y que Él es el camino al Padre. Por medio de Él podemos entrar al lugar santísimo. Por medio de Él podemos llegar al lugar santísimo. Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 22. Hermanos, ahora podemos entrar con toda libertad en el santuario gracias a la sangre de Jesús, siguiendo el nuevo camino de vida que Él nos abrió a través del velo, es decir, a través de su propio cuerpo. ¿Sí? Tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios. Por eso, acerquémonos a Dios con corazón sincero y con una fe completamente segura, limpios nuestros corazones de mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura, el bautismo. ¿Sí? Ahora el versículo 51 sigue, dice, y la tierra tembló. Entonces era como una cadena, ¿verdad? Una reacción cadena. Se rompió el velo de arriba a abajo. Cuando llegó hasta abajo, tembló la tierra, ¿sí? ¿Y dónde estábamos? Tembló la tierra y las rocas se partieron, ¿ok? Y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad, es decir, Jerusalén, y se aparecieron a muchos. ¡Wow! Entonces, todo eso sucedió, se partió el velo de arriba abajo cuando se partió completamente, tembló y se partió, las rocas se partieron, y después de que resucitó Jesús, salieron estas personas, los santos, unos santos del Antiguo Testamento, no todos, pero unos santos del Antiguo Testamento, am, ah, entraron a la ciudad de Jerusalén resucitados y se aparecieron a muchos. Qué cosa tan grande, tan grande, ¿verdad? Y esto anticipa lo que va a pasar con nosotros. Vamos a resucitar un día, ¿verdad? Hay que perseverar. Y después les voy a mostrar prueba de que en ese tiempo sí sucedió, como dice el versículo 45, dice que hubo oscuridad sobre toda la tierra desde el mediodía, ¿verdad? Voy a mostrarles pruebas fuera de la Biblia que sucedió eso. Y también les voy a mostrar pruebas de que sí sucedió en este tiempo tembló la tierra, perdón, tembló la tierra, ¿sí? Después se los muestro, ¿ok? La semana que viene. Versículo 54. Y de hecho, esto también está en la carta de San Ignacio de Antioquía. Él dice en una carta, menciona a este hecho. Él escribió esto en el año 107 y dice, por eso, viniendo aquel a quien esperaban, es decir, Jesús, los resucitó entre los muertos, es decir, pasado, los resucitó a estas personas. Entonces, él mismo dice que sí sucedió. San Ignacio de Antioquía, discípulo del apóstol San Juan, lo afirma él también.
Versículo 54, el centurión, es decir, el soldado que está, soldado que está allí, y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto, a las cosas que sucedían y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron, en verdad, este era hijo de Dios. Y muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea, el lado norte, para servirle, estaban ahí en Jerusalén, en la tierra de Judea, en el lado sur, ¿sí? Mirando de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José. Ella era la mamá del apóstol San Judas Tadeo. Y la madre de los hijos de Zebedeo, es decir, la mamá de el apóstol San Juan y el apóstol Santiago, su hermano. Y ahí acabamos, pero quiero acabar con esos 3 versículos antes de acabar. Romanos 8:28. O antes de Romanos 8:28, aquí está. Segunda de Corintios 1:3 al 7 dice, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues Él es el Padre que nos tiene compasión y el Dios que siempre nos consuela. Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos para que nosotros podamos consolar también a los que sufren. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? Sí, Dios nos da misericordia para que nosotros demos misericordia. Porque así como los sufrimientos de Cristo se desbordan sobre nosotros y nosotros sufrimos con Él, así también por medio de Cristo se desborda nuestro consuelo. Pues si nosotros sufrimos, es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si Dios nos consuela, también es para que ustedes tengan consuelo y puedan soportar con fortaleza los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Tenemos una esperanza firme en cuanto a ustedes porque nos consta que así como tienen parte en los sufrimientos, ¿sí? También tienen parte en el consuelo. Va a llegar un día, hermanos y hermanas, que vamos a resucitar, un día, primeramente Dios, si perseveramos, llegaremos al cielo y un día regresaremos a nuestros cuerpos glorificados. Ya no va a haber muerte, ya no va a haber muerte ni enfermedad, ni violencia, va a haber paz y vamos a vivir juntos. Nos hay que perseverar, ¿sí? Para estar en la vida, hay que escoger la vida. Dice Moisés en Deuteronomio, hay 2 caminos, el camino de la vida y el camino de la muerte. Debemos de escoger el camino que lleva a la vida, ¿sí? Sabemos, aquí está en Romanos 8:28, para darles más consuelo. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Entonces, si están sufriendo, acuérdense, debo de seguir perseverando, debo de seguir con fe en nuestro Señor Jesús, porque Él va a hacer que todo salga bien y un día estaremos en paz. Colosenses 3:23 a 24, todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor y no a los hombres. Pues ya saben que en recompensa el Señor les dará parte en la herencia, porque ustedes sirven a Cristo, que es su verdadero Señor. Hay que servir al Señor, ¿sí? Porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro creador, Él nos ama, Él murió por nosotros y también vamos a recibir una muy grande recompensa de lo que no se imaginan, ¿sí?